recomendando que se debe observar cómo se interpreta y cómo se codifica. Según lo indicado por el profesor argentino Natalio Kinderman, el trabajo social podría integrarse a la ciencia cuando la sistematización teórica de su práctica social sea concreta y devele la realidad y contribuya a transformarla. Y a medida que contribuya a ello, contribuirá a su propia transformación. Gracias. En la actualidad, el trabajo social es una rama científica que se denomina trabajo social experimental, que se encarga de estudiar sistemáticamente los métodos experimentales o observación controlada, que la realización del ser humano como sujeto activo del bienestar social en su área particular de actividad y entorno o medio social. Las teorías epistemológicas actuales se clasifican en los conocimientos de distintas disciplinas. El conocimiento proporcional, que son aquellos que se refieren a los estados de las cosas, hechos, teorías y leyes de la realidad y entre otros. Y los conocimientos operacionales, que se refieren a las operaciones que se pueden realizar sobre determinadas cosas. Gracias. Gracias. Yo les voy a hablar sobre la naturaleza práctica o técnica profesional del trabajo social. Aquí nos dice que el autor Natalio Kirchnerman define la práctica social como un conjunto de prácticas que realizan los hombres para transformar una realidad. Eh, También nos dice que esta práctica comienza siempre desde alguna forma de conocimiento. Nos dice que la teoría de esta práctica tiene un conjunto de enunciados conceptuales eh, que están relacionados lógicamente. Esto está basado a base de unos parámetros como es qué se hace o por qué se lo hace, con qué objetivos, con cómo y las dificultades que encontramos en- y los resultados que se están logrando. Nos habla de que, o sea, en sentido, nos dice que las personas formulan las demandas porque no se sienten bien, eh, no se sienten bien socialmente, no son felices. También nos habla de que tenemos dos categorías de intervención, que es la intervención asistencialista. Esta nos dice que generalmente en esta intervención se presentan circunstancias carenciales de carácter permanente que exigen atención directa y nos habla de la intervención autonomista promocional. Bueno, esta nos dice que los, los individuos y los recursos colectivos para mejorar, eso se trata de satisfacer las necesidades sociales humanas, eh, es- que se basa en la motivación. También nos habla que todo este conocimiento está basado en una forma empírica, es decir, a través de la observación y de la experiencia. Gracias. Maritza Darwin, ¿no está? Creo que la compañera Marixa ha de estar trabajando, pero el compañero Darwin no ha dado señales en el grupo. ¿No participó en la videocolaboración?
Chicos, ¿no participó en la videocolaboración o sí? ¿Qué saben de Darwin? No, doctora, no ha participado, no se ha reportado prácticamente en estos días. Se le pregunta qué pasa o qué sucede con él, pero no da ninguna razón. Ya, listo, chicos, gracias. Continúen, por favor. Grupo 6, ¿va a exponer el grupo 6? Sí, por la cronología de los temas del grupo 6. Ya, listo, chicos, inicien, por favor. ¿Quién es el representante del grupo número 6? La compañera Gaby es la representante. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Bueno, somos el grupo número 6, conformados por Edison Feijó, Daniel Garrido, Leonel Granda, Alejandro Ochoa, Jocelyn Padilla y mi persona, Gabriela Moncay. Igualmente nos ha tocado a nosotros propuestas, las propuestas del trabajo social. Lo vamos a presentar en este momento. Que empiece mi compañera, por favor. Buenas noches. Entre las propuestas teóricas existentes se encuentran las propuestas foráneas, cuyos autores consideran al trabajo social de la siguiente manera. Mary Richmond la considera como un conjunto de métodos que desarrollan la personalidad, reajustando consciente e individualmente el hombre a su medio social. Friedlander lo define como un servicio profesional basado en el conocimiento científico y en la destreza de las relaciones humanas que ayudan a los individuos. Esta ayuda a obtener independencia y solución a sus problemas. Eileen Jousban sostiene que la finalidad del trabajo social es promover un mejoramiento de las condiciones sociales y ambientales, a la vez que ayuda a la gente a percibir con mayor precisión la causa de cualquier problema que le afecte y ayudarles a ser capaces de salir adelante por su propio esfuerzo. Maida Gande Ugarte resume que es un conjunto de múltiples actividades que conducen a obtener el bienestar económico y social de los seres humanos, apoyando toda la acción en los recursos propios de cada individuo y en la comprensión y reconocimiento que de sus problemas logre cada cual. Ellen Cassidy lo considera como el método de desarrollo del cliente que fortalece su personalidad en su modo de actuar y lo hace competente para enfrentarse con los problemas y tensiones que puede tener en el futuro. Harriet Bertlet define el trabajo social como una disciplina y profesión que se centra sobre el funcionamiento social de las personas en las situaciones vitales, vistas con empatía y considerable objetividad, para la autorrealización y el crecimiento de los individuos. Presta una atención balanceada, con una forma de conducta profesional por medio de la cual el trabajador social se acerca a las personas mostrando respeto y comprensión de tal forma que las personas se sientan aceptadas y apoyadas. A continuación, el compañero Daniel. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de las propuestas españolas y de igual manera lo que propusieron y dijeron diferentes personajes acerca de las propuestas teóricas en especial. Hernán Cruz en 1976 nos dijo que es una rama de las ciencias sociales que procura conocer las causas y el proceso de los problemas sociales y su incidencia sobre personas, grupos o comunidades. Robert y Allen nos dijo que en 1984 es una disciplina tecnológica que buscaba la actitud del hombre frente a una situación o problema que exista. María Mercedes en 1987 nos dijo que es una profesión centrada en una práctica social crítica, la cual realizaba desde la perspectiva de los sectores, en especial los populares.
Eh, y bueno, por último, Natalio Kirchnerman en 1990 nos dijo que es una disciplina que se encarga de conocer las causas o efectos de los problemas sociales y lograr que los hombres lo suman de forma organizada y de una buena manera. A continuación, mi compañero. Bueno, lo que podemos tener como las propuestas españolas es que el objetivo en sí es consciente de la necesidad de una herramienta consensuada para medir la clase social, tanto en las ciencias de la salud, de la sociedad, e igualmente tenerlo a una medida, pues podemos decir que el trabajo social es una profesión que está estrechamente vinculada con los cambios producidos dentro de la sociedad, en la cual directamente siempre va a haber una afectación dependiendo al campo que queramos tratar. Y entre ellos los campos de proyección están las áreas de bienestar social, servicios sociales comunitarios al medio urbano y rural, servicios sociales sectoriales, tal vez, o las organizaciones no gubernamentales que ayudan de diferente manera a todo el tema ya de cada clase social según la ayuda que necesiten. De eso podemos decir que las propuestas españolas igualmente están netamente vinculadas a todo el tema de la sociedad. A continuación, mi compañero. Bueno, entre las propuestas españolas tenemos la de Manuel Moix, que nos dice que su propuesta es una disciplina científica con un contenido propio y autónomo, integrado por un conjunto de sistemas y coherente de conocimientos transmisibles. Como segunda tenemos la de Francisco García Fernández, que nos dice que es una disciplina científica metódicamente formada y ordenada. Esta consiste con una rama del saber de las ciencias sociales porque contribuye a incrementar el funcionamiento individual y social de las personas. Siguiendo con, buenas noches doctora, buenas noches compañeros. Bueno, siguiendo con el tema, Rosario Conde Mejías dijo que el trabajo social es una disciplina científica autónoma de alta especialidad. Bueno, su objetivo o su objeto de estudio y trabajo es el ser humano y en sí busca el bienestar social. Su objetivo principal es que el ser humano mantenga o restaure su función como un sujeto de bienestar social. Y su propuesta metodológica es que el ser humano sepa controlar los cambios y los mantenga en una dirección adecuada donde busque su desarrollo personal y que tenga una calidad de vida y que aporte el bienestar social en general. Bueno, tenemos un ejemplo de esto. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en un hogar, el proveedor de un hogar pierde su empleo y esto puede repercutir en sus hijos, en su familia. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen lo suficiente para alimentar y vestir y dar el estudio, en este caso, a sus hijos. ¿Qué pasa en este momento? Bueno, tal vez la angustia de estas cosas lleva, en este caso, al proveedor de la familia, lleva a tener el vicio del alcohol y de este vicio llega a maltratar a la familia, a sus hijos, a su esposa. Entonces, ¿qué es lo que busca aquí el trabajador social? Es ayudar a esta familia a que sepa controlar los cambios. En este caso, es decir, tal vez por el desempleo de esta persona y de esa manera pueda restablecer el bienestar social. Compañeros, continuando con la exposición. Yo les voy a hablar sobre las propuestas internacionales. Aquí hay 3 ítems importantes que resaltar. Primeramente tenemos la Organización de las Naciones Unidas. Este es un departamento de asuntos económicos y sociales que tiene como actividad organizada un objetivo principal que es contribuir a una adaptación mutua entre los individuos y su medio social. También tenemos lo que es el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Este tiene una actividad profesional específica que tiende a favorecer una mejor adaptación de las personas, familias y grupos en medio
en el medio social en el que vive, desarrollando así el sentido de identidad y de responsabilidad de los individuos. Y como último punto tenemos la Asamblea General de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Este tiene la finalidad de que el Consejo de Europa consiste, digamos, en realizar una unión más estrecha entre sus miembros para así salvaguardar y promover los ideales y principios que contribuyen a un patrimonio común, favoreciendo así su progreso económico y social. Gracias. Bien, chicos, muchas gracias. Ya no falta nadie de exponer, ¿cierto? No, doctora, ya todos expusimos. ¿Cómo les fue con el trabajo? ¿Todo bien? Sí, o sea, con la videocolaboración sí, todo bien. No, me están hablando del trabajo experimental. Sí, del trabajo. Ya, chicos, por favor, continúen el grupo número 5. Expuso el 5, doctora. ¿Quién falta? 7, 6. ¿Qué grupo fue El este? 5, doctora, el 5 es de la video. El grupo 5, doctor. ¿Todavía no expone? No. Ah, perdón. A ver, ¿listo, chicos? ¿Quién es el representante del grupo 5? Yo, Vicky Marín. Buenas noches, doctora. Grupo número 5, integrado por Jenny Luz Uriaga, Lady Soto, Jonathan Asache, Doménica Figueroa y María Isabel Flores, y mi persona, Vicky Marín. Esta vez vamos a hablar sobre el objeto del trabajo social. El objeto de la disciplina del trabajo social es con la que se trabaja para conocerlo y transformarlo, según la definición que le da Kisner. El objeto del trabajo social son las necesidades sociales que el trabajo social puede modificar, que el trabajador social puede modificar en la interacción social. Es así que se identifica como el objeto del trabajo social a los sectores sociales que tienen limitaciones para satisfacer sus necesidades básicas y que necesitan de un agente externo para enfrentar y superar su situación, especificando que el profesional deberá priorizar la acción con los sectores que tengan mayores limitaciones sin excluir a los demás. A continuación detallaremos algunos aspectos generales y la problemática social del ser humano como objeto del trabajo social. El objeto del trabajo social son las situaciones que son problemáticas de generadas por causa de la trabajo social del mundo. Jenny, tenemos problemas con su audio, no le estamos entendiendo nada. ¿Pueden, Vicky, continuar? Porque no le escuchamos, no le entendemos a Jenny. Ya, doctora, buenas noches. Ya. El objeto del trabajo social son las situaciones problemáticas existentes generadas por causa de índole social. También está el objeto formal, como la promoción o mantenimiento, restauración de la actividad, de la operatividad del ser humano, como sujeto activo del bienestar social, para renovar las condiciones de su entorno ambiental, potenciando, movilizando y utilizando de forma consciente y deliberada todos los recursos ambientales funcionales a su alcance. En el objeto material está como la realización del ser humano como sujeto activo del bienestar social en su área particular de actividad y entorno o medio habitual. Compañera. Buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre reconocer el espacio en el que nos movemos. Es decir, estamos estableciendo una relación del problema con la práctica, la programación de la institución y su dinámica interna. Es decir, el acercamiento de delimitación de espacio profesional. El significado del problema para el usuario. No podemos esperar que nuestra apreciación de un problema sea única y correcta por ser nuestra interpretación. Por el contrario, es muy posible e importante que quienes viven el problema tengan una visión mucho más correcta y
adecuada del mismo y que esta visión difiera en mucho de la nuestra. Una correcta caracterización del mismo. Tener empatía, colocarse en el lugar de otro para así apoyar y ayudar en lo que sea, en lo que necesite. La responsabilidad, tener el conocimiento de las obligaciones y alcance laboral y ejecutar adecuadamente, entre otras. Tener tolerancia, tener prudencia, ética y compañerismo. Gracias. En la problemática social del ser humano, como objeto del trabajo social, tenemos las variables descriptivas de la problemática social de origen material. Dentro de ellas están las variables físico-geográficas, que son aspectos que podemos captar en una experiencia sensorial, es decir, por los sentidos físicos. Ejemplos de ellos son las deficiencias urbanísticas de la zona de residencia, problemas de acceso, deficiencias en las condiciones de habitabilidad física de la vivienda. También variables económicas, es decir, abarcan las fuentes y cuantías de ingresos, así como las actividades que desarrollan para su obtención. Ejemplo de ello tenemos la escasez de ingresos para hacer frente a las necesidades. También el desempleo, el subdesempleo o desarrollo de trabajos poco remunerados. Tenemos por último las variables infraestructurales, que son recursos sociales básicamente en relación con las políticas y las instituciones de derecho público existentes para dar respuesta a las necesidades, es decir, la falta de instalaciones, equipamientos y servicios sociales en la zona de residencia, falta de instalaciones, equipamientos y servicios sociales en general. Ejemplo de ello, los hospitales. Bien. Buenas noches, doctora, compañeros, buenas noches. Les voy a hablar sobre las variables descriptivas de la problemática social de origen intelectual. Nos dice que la problemática social del ser humano como objeto del trabajo social. Entre ellas tenemos las variables culturales, que se refieren a los aspectos informativos, niveles de instrucción en relación y la educación formal y la enseñanza. Las variables convivenciales. Estas son las dinámicas relacionadas, vinculadas al desarrollo de los roles básicos en el área particular de la actividad social, familiares y vecinales. Las variables político-administrativo. Estas se refieren a los aspectos que son relacionados con la toma de decisiones y las posibilidades y limitaciones de personas que las toman y forman los hechos de hacerlo. Gracias, doctora. Como conclusión, podemos decir que todas estas situaciones problemáticas que hemos acabado de mencionar se manifiestan con mayor intensidad, frecuencia y duración en ciertos sectores poblacionales, como son los más vulnerables, desprotegidos y en definitiva desfavorecidos de nuestra sociedad. Entre estos ejemplos tenemos que son los ancianos, los discapacitados físicos, los inmigrantes, los insolventes básicos, menores y reclusos penitenciarios. Es así pues que en estos sectores poblacionales donde incide también con mayor frecuencia e intensidad la práctica profesional del trabajador social. Muchas gracias, Lizzy. Sí, gracias. Están todos, ¿no? Son 6 los integrantes de su grupo. Sí, somos 6, solo Jenny no pudo exponer por el problema de su audio, pero sí estábamos los 6. Sí, no se preocupe, Jenny. Continúen, por favor, si avanzamos todavía con otro grupito, ¿sí? Grupo número 4. Ahora sí va el grupo número 4. Dayana, Grande, Ahora sí. Pani, Jenny, ¿no? Sí, a ver. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Sí. Somos el grupo número 4. Estamos integrados por Talia Girón, Dayana Granda, Camila Ramillo, Jenny Gutiérrez y Jimena Guachón. Ya. Les vamos a hablar sobre el tema naturaleza del trabajo social. Tenemos como primer punto la operatividad social del ser humano como objeto del trabajo social.
Dice que la operatividad o capacidad de funcionamiento social del ser humano para transformar las condiciones de su entorno ambiental consideradas adversas a su bienestar se manifiestan en un patrón perceptivo conductual estandarizado que se configura en torno a dos capacidades básicas. La primera capacidad es autoevaluación situacional, que se origina y desarrolla en el plano de conciencia receptiva de estímulos ambientales o campo de conciencia perceptual. Para ello se somete a información de los aprendizajes experimentales adquiridos a lo largo de su trayectoria vital. En el segundo punto tenemos capacidad de autogestión de iniciativas de cambio situacional. Aquí se origina y desarrolla en el plano de conciencia proyectiva de las respuestas personales o campo de conciencia conductual. Implica la facultad de realizar los cambios situacionales en base a los criterios anteriormente establecidos en la fase de autoevaluación situacional. A continuación, mi compañera. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. A mí me ha correspondido las propuestas teóricas existentes. Las propuestas foráneas, el conocimiento de estas necesidades sociales es el punto de partida de toda acción social y se constituyen el aspecto central de nuestra definición del problema, objeto de intervención profesional. Según Natalio Kirchnerman, 1975, esto nos indica que el trabajo social educa en base a los estímulos generados en la propia realidad como contribución para crear condiciones de cambio, a partir de motivaciones cognitivas de los hombres referidas a sus problemas cotidianos, con la capacidad de identificar las posibilidades de lograr su propia transformación. Según Mendoza Rangel, 1990, indica que el hombre determina por una necesidad, emprende la búsqueda para satisfacer, poniendo en juego su dinámica humana y su experiencia de movilización social. Según Susana García Salort, 1991, indica que el objeto de intervención del trabajo social se ubica generalmente en las necesidades y carencias en cuanto a forma de expresión de las contradicciones de una sociedad, y también en la conciencia en cuanto a un campo de representación que actúa como referencia y orientación del comportamiento individual y social. Gracias. A continuación, mi compañera. Bueno, continuando con Susana García, nos dice que el objeto de intervención del trabajo social se ubica generalmente en dos partes. La primera, que es la necesidad y la carencia, en cuanto a forma de expresión de las contradicciones de una sociedad. La segunda, en la conciencia, en cuanto en campo de representaciones que actúa como referencia y orientación del comportamiento individual y social. Continuando con las propuestas españolas, Francisco García nos dice que el trabajo social debe de descubrir el objeto del trabajo social, precisarlo y aprenderlo para poder abordar los elementos, hechos y relaciones que se dan en esta situación problema. Teniendo en cuenta su dimensión temporoespacial, también vemos necesario un enfoque global de la intervención profesional en el trabajo social, en el que las necesidades y problemas sociales se traten desde la interdisciplinariedad y coordinación de las distintas áreas, ámbitos y profesiones. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Compañera, hable más durito porque no se le escucha, por favor. Continuando con las propuestas españolas, hablamos de Rosario Conde Mejías, que dice que para ella considera que el objeto general de trabajo social es la realización del ser humano como sujeto activo, consumidor y productor del bienestar social en su área particular de actividad y entorno ambiental habitual. También tenemos las propuestas internacionales, que es la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. En el año 1959, a través de su Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, declara que el objeto del trabajo social es contribuir
es contribuir a una adaptación mutua en los individuos y en su medio social. También está la Federación Internacional de Trabajadores Sociales en el año 1976. Nos habla que el objetivo del trabajo social es el desarrollo de la potencialidad del hombre y de la satisfacción de todas aquellas necesidades humanas que surgen en la complejidad interacción persona-sociedad. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, doctorita. Sí, buenas noches, doctorita. Buenas noches, compañeros. Yo les continúo exponiendo sobre la Asamblea General de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Este nos manifiesta que los trabajadores sociales profesionales se dedican a fomentar el bienestar del ser humano y a potenciar su realización. Asimismo, además de desarrollar y aplicar con disciplina tanto el saber científico relativo a las actividades humanas, sociales, como a los servicios destinados a satisfacer las diferentes necesidades y aspiraciones, ya sea de los individuos o grupos. Dentro de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social del año 2000 es la Organización Mundial de Escuelas de Trabajo Social y Educadores. Ha representado los intereses globales de la educación en el trabajo social y los valores de la profesión más de 90 años. Asimismo, considera que el trabajo social profesional promueve el cambio social, la solución de los problemas en las relaciones humanas, la capacitación y la liberación de las personas para mejorar el bienestar, en donde mencionan que los principios de los derechos humanos y la justicia social son principalmente fundamental dentro del trabajo social. La conclusión es el objetivo del trabajador social es la satisfacción de las necesidades cuando se requiera su intervención y la solución oportuna a los problemas y estas que puedan presentar aportando datos a través de la observación e intervención de los casos con los individuos para atender, prevenir y eliminar las causas y efectos de las situaciones del problema que padecen y así llegar a su bienestar. Gracias, es la exposición, doctorita. Bien, chicos, muchas gracias. Vamos a terminar por el día de hoy. Ya quedaríamos únicamente pendientes 3 grupos, me parece que faltan, ¿no? El grupo 3, grupo 2 y grupo 1 estarían pendientes. Confirmen, chicos, ¿sí, no? Entonces nos veríamos en la exposición con ustedes el día viernes para epistemología y vamos culminando con las exposiciones de sociología el día de mañana, me parece que tenemos, ¿no? Sí. Doctorita, una preguntita. Mira, el día de mañana tenemos exposición de sociología y solamente está pendiente el grupo número 1 de exponer. ¿Será que mañana se puede exponer epistemología y así culminamos antes? Sí, pero no les puedo exigir que se conecten las personas que faltan. Si está algún grupo completo de epistemología y quieren que adelantemos, lo podríamos hacer, sí, pero pues si por A o B no pueden, alguien del grupo no lo podríamos hacer porque estaríamos perjudicándolos, ¿ya? Pero si se pueden organizar los grupos que quedarían pendientes de hoy, no habría ningún problema. Así se van desocupando también el día viernes, ¿ya? Pero más bien, vean ustedes cómo se organizan los grupos que faltaron, que sería el 3, 2 y 1, y mañana pues vemos cómo nos organizamos. Si es que están todos, podríamos igual hacer la exposición, ¿ya? Ya, doctora. ¿Sí? El grupo 3 tiene un video preparado de solo 6 minutos. ¿Para ahora? Sí, para ahorita. Sí, lo que pasa es que tengo que regresar a picar mi asistencia en la web y estamos yo estoy en la Facultad de Artes al otro lado, entonces por eso más bien, ¿ya? Si lo grabaron, ¿solo lo van a reproducir? Ya, pásenlo entonces. Sí. ¿Ya? ¿Lo comparto? ¿Grupo 3 me dice? Sí. Ya. Bueno, buenas noches, doctoras y compañeros. Mi nombre es Arely Escalante y pertenezco al grupo 3 y nuestro tema es objetivos y funciones del trabajo social, el cual vamos a presentar en el siguiente video. Gracias. Aspectos conceptuales generales.
En el diccionario de la lengua española, el término objetivo se utiliza para expresar fin o propósito, y el término función se utiliza para expresar la actividad particular que corresponde a alguien o algo. En trabajo social, los objetivos constituyen aquello que pretendemos lograr en un sentido cualitativo y cuantitativo, con nuestras intervenciones profesionales y parten, como es obvio, del objeto. Las funciones son las tareas o actividades específicas que el trabajador social desempeña en la sociedad para alcanzar determinados objetivos profesionales y que por tanto son de su competencia. Como podremos ver, en el desarrollo habitual de la práctica técnico-profesional del trabajo social coexisten dos características de objetivos y funciones claramente diferenciadas. Entre ellas tenemos el objetivo y funciones sociológicas o esenciales y objetivos y funciones metodológicas o instrumentales. No obstante, algunos autores insisten más en una categoría que en otra. Objetos y funciones sociológicas o esenciales del trabajo social. La intervención autonomista promocional se orienta a mejorar las condiciones del patrón perceptivo conductual de los seres humanos. Esta deberá ajustarse a la capacidad de control directivo o ejecutivo. El directivo son las personas implicadas y el ejecutivo trata de personalizar los procesos de cambio situacional. Las características fundamentales son las necesidades que tiene la naturaleza, ya sea perceptual o conductual. La perceptual es el refuerzo formativo de la capacidad de autoevaluación situacional y el conductual es el refuerzo formativo de la capacidad de autogestión de iniciativas de cambio situacional. Las respuestas que da a estas necesidades están diseñadas exclusivamente en el contexto científico, teórico y metodológico de la alta especialidad experimental. Los valores fundamentales son dignidad humana, autodeterminación y libre actuación en función de las capacidades personales. El objetivo perseguido es la autodeterminación de las personas marginadas como forma específica de contribución profesional, y el rol profesional que es del asesor o educador social en el desarrollo de capacidades y habilidades sociales. La intervención asistencialista prestacional es la destinada a transformar las condiciones del entorno ambiental como materiales e intelectuales que obstaculizan la realización del ser humano como sujeto activo del bienestar social. Entre las principales características, como primero tenemos en lo material, el dinero, el trabajo, vivienda, infraestructura urbanística, asistencia médica. B, en lo intelectual, tenemos cultura, cubrimiento de ocio, oportunidades de relación e intercambio social. 2, las respuestas que da a estas necesidades están por lo general diseñadas en el contexto de la política social, estatal, comunitaria, provincial y local o municipal. 3. Los valores fundamentales son la justicia social, no discriminación y reparto equitativo de los bienes sociales. 4. El objetivo principal consiste en facilitar el acceso a los bienes sociales básicos como son salud, alimentación, vivienda, ocio, salario, educación y trabajo. Nos referimos a las políticas e instituciones administrativas del bienestar social en el ámbito operativo del trabajador social. El contenido de estos tipos de intervención se diferencia en función de 3 grandes categorías, las cuales son objetivos y funciones profesionales en relación con las áreas administrativas del bienestar social. En estas se encuentran la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y la administración de justicia. También tenemos los objetivos y funciones profesionales en relación con los servicios sociales comunitarios. En estas se encuentra la información, la valoración, la orientación, la ayuda a domicilio y la convivencia. Y por último tenemos los objetivos y funciones profesionales en relación con los servicios sociales. Esto nos dice que es la atención a las demandas asistenciales de los ancianos, a los discapacitados, a los drogadictos, a los inmigrantes y a los reclusos penitenciarios. Susana García Salor, los procedimientos metodológicos constituyen la dimensión operativa del proceso de intervención profesional, en tanto que determinan qué hacer y cómo hacer para lograr los objetivos señalados. Son el conjunto de etapas de actividades técnicas ordenadas en una secuencia tal que orientan al desarrollo de intervención en cuanto a procesos que modifican su objeto.
En ese sentido, el equipo de capacitación CELAC señala que la acción profesional debe ser entendida como un proceso que puede ser ordenado a lo largo de 4 momentos. La definición del problema objeto de intervención, la acción de alternativas de acción, la ejecución de actividades y la evaluación. La integración de estos momentos debe ser constante. No podemos conocer sin actuar. Al actuar redefinimos nuestros conocimientos del autoconocimiento a través de la experiencia. Para poder redefinir esta situación, debemos conocer que a lo largo de nuestra vida o trayecto debe de existir el conocimiento a través de la experiencia. No podemos hacer la reintegración de esos momentos sin que exista una correlación en ellos para poder hacer la intervención objeto de estudio. Gracias. Muy bien, chicos, se los ve muy bien en pantalla. Muy clara, muy... ¿saben qué pienso? Que cuando ustedes hacen los videos es como que lo hacen, no le dan muchas vueltas al asunto y van al punto y se entiende más y lo hacen mejor y como que no se confunden ustedes y también pues es más comprensible para nosotros que estamos observando. Así que bien, me gustan las dinámicas que utilizan y mejor, como les dije, que se vayan familiarizando porque es lo que de aquí en adelante en los próximos semestres van a hacer, ¿no? Entonces pues ahí les va a tocar un poco ir innovando, ¿no? Viendo la forma de ya ir mejorando estos videos y la metodología que van a utilizar, pero en conclusión es eso, van a tener que hacer videoconferencias y ya grabadas, ya justamente para evitar que las exposiciones sean tan largas como lo suelen ser ahora. Se cambió esa metodología y estamos con esa locura del cambio de la malla en las guías y en los sílabos, ¿sí? Así que nada, chicos, felicidades. Entonces quedaríamos solo con el grupo número 2 y grupo número 1 pendiente. Si gustan lo hacemos el día de mañana, si no continuamos ya el día viernes, ¿ya? Eso, chicos, si no tienen ninguna otra novedad, los dejo y nos vemos mañana. Descansen. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Doctora, disculpe una pregunta. ¿Cuántas preguntas serán de epistemología por grupo? No, yo no les organicé por grupo. Ah, ya, perdón. Sí, solo son 10. Con introducción. Entonces. No, sí, o sea, no les organizamos por grupos. Ustedes pues deberían de ver cómo lo hacen, pero deben de tomar en cuenta que al momento de la prueba el sistema habilita 10 preguntas. O sea, va a ser igual que en la unidad 1 y en la unidad 2. Ustedes tienen que responder a 10 preguntas, ¿sí? En ambas asignaturas. ¿Listo, chicos? Gracias, nos vemos. Doctora, dígame. Una consulta sobre el tema de lo del trabajo que habíamos solicitado el grupo número 6. Ah, ya, sí, no se preocupen. El día de mañana que esté en mi trabajo número 1, les voy contestando, ¿ya? No se preocupe, Gaby. Sí les vi. Ya. Listo, gracias, doctora. Gracias a ustedes.